Con la venia de la Presidenta. Hoy nos convoca un asunto fundamental para los derechos humanos en México. La presentación de este informe no se reduce solamente a una cuestión formal y de cumplimiento legal, sino al impacto positivo o negativo que puede tener en la dignidad de todas las personas y sus derechos. Es por eso que esa intervención voy a referirme en dos temas centrales. El primero, la preocupante crisis de derechos humanos por la que atraviesa nuestro país, y en segundo, el seguimiento y análisis de las recomendaciones de la CNDH. 2025 fue un año particularmente alarmante para la defensa y respeto de los derechos humanos. La CNDH, el 11 de enero de 2025, se pronunció a favor de la prisión preventiva oficiosa y a la reforma constitucional que hace que ésta se extienda a otros delitos, pese a que la ONU y la OEA recomendaron que esta medida se omitiera o se eliminara porque violenta directamente la presunción de inocencia. Por otro lado, la crisis de desaparición forzada de personas llegó a tal punto que en abril el Comité de Organizaciones de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzosa, en el marco de su 28 periodo de sesiones, decidió activar para México el procedimiento del artículo 34 de la Convención Rectora porque a su juicio existen indicios fundados de que la desaparición forzosa en México es una práctica generalizada y sistemática, situación que puede derivar en que este asunto sea sometido a la atención y deliberación de la Asamblea General de Naciones Unidas por conducto de su secretario general. Cabe preguntarse, ¿en qué medida la gestión de usted, con el debido respeto, ha sido corresponsable por la omisión o la insuficiente actuación para que se haya materializado dicha presunción en este comité? Lo preocupante de esta situación no es la activación del mecanismo. Lo preocupante y vergonzoso fue la postura del gobierno mexicano, la cual rechazó categóricamente estas declaraciones del comité y además aseveró que estas son relacionadas directamente con el crimen organizado, como si la aquiescencia o negligencia de las autoridades no implicara también una forma de responsabilidad en ello. Por su parte, la CNDH, en sintonía con el Ejecutivo, negó que en el país se atravesara por una crisis de desaparición forzada o estas fueran consecuencia de una política de Estado, y ha cuestionado la decisión del comité de activar este mecanismo. Por más de que se busque modificar la narrativa, los hechos y los datos no se pueden ocultar. Entre octubre de 2024 a diciembre de 2025 han desaparecido 16,000 personas. A la fecha existen 132,000 desaparecidas o personas no localizadas. El debilitamiento institucional de la CNDH también se refleja en sus propios resultados. Aunque se difunde la narrativa que es la defensora del pueblo y que la gestión actual es la que más recomendaciones ha emitido en 35 años, esto no significa que estas recomendaciones realmente tengan un impacto certero y muchas veces se traducen en una mayor revictimización institucional de las personas quienes después de una larga encrucijada y desgaste enfrentan la inoperancia de esta administración. Y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones y defensores de derechos humanos. Es inaceptable que se priorice la cantidad de recomendaciones sobre su calidad, y lo es porque la resolución de la CNDH puede perjudicar a las víctimas, por ejemplo, provocando que no se accedan a mecanismos de reparación como lo que establece la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. No sirve de nada un aumento en los números de las recomendaciones si estas no permiten el acceso a la justicia, pero sobre todo que se garantice los hechos de no repetición, que las recomendaciones deban cuestionar a las autoridades que hayan violentado derechos humanos fundamentales, someterlas al escrutinio público, reconocer a las víctimas y buscar que se acceda a la justicia y a la reparación. Y retomo lo que dice el Centro Miguel Agustín Pro en un estudio que sacó recientemente, que en más de 506 quejas relacionadas a posibles violaciones de derechos humanos en el marco del
ejercicio de acciones de cuerpos de seguridad federal, la CNDH declinó agotar de manera exhaustiva su facultad de investigación y cerrar los expedientes con una insuficiente documentación de lo sucedido. Por ello, es importante que desde esta tribuna alcemos la voz, porque su postura de negar la crisis de personas desaparecidas y de las violaciones a los derechos en general, invisibilizar a las víctimas directas, a sus familiares, a las organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, colectivos de búsqueda. Vuelvo a preguntar, ¿qué ha hecho la CNDH para que se materialice la operatividad, por ejemplo, del Banco Nacional de Datos Forenses? Y otra pregunta, mi compañero Pablo Vázquez Agüed solicitó en esta tribuna el año pasado que en la comisión se hiciera una investigación exhaustiva para una macro recomendación por el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes por la delincuencia organizada. Quisiéramos saber en qué va esta investigación. Es por ello que la bancada naranja refrendamos la firme convicción de garantizar los derechos y la dignidad de todas las personas. Conminamos a la CNDH para que asuma su mandato y no se niegue a ver la realidad, que voltee a ver a las víctimas directas e indirectas, que tenga apertura al diálogo, que retome las recomendaciones de organismos internacionales y que fundamentalmente coadyuve con ellas y con los defensores y defensoras que tienen una trayectoria probada en el ejercicio pleno de su verdadera autonomía. Es cuanto.